Hola, muy buenos días. Comenzamos la actividad de posgrado del día de hoy, dándoles un fraterno saludo, esperando que ustedes, sus familias y sus seres queridos se encuentren bien. Un abrazo a la distancia a Rodrigo, a los docentes del programa de posgrado y a los residentes. Eh, Bueno, tal vez no vamos a hacer exactamente lo que yo hubiese querido hacer, pero vamos a tratar de aprovechar esta plataforma lo mejor posible. La actividad que vamos a realizar tiene que ver con la temática de color en odontología. Eh, Contarles que en términos generales el objetivo que nos hemos planteado es entregar herramientas prácticas para un manejo lo más científico posible, repetible, reiterable, de la variable color en nuestras actividades de odontología restauradora. El temario en términos generales va a constar de 4 fases, 3 de ellas en el ámbito teórico puro, con derivación a la clínica y algunos casos y consejos clínicos. Vamos a comenzar analizando algunos conceptos. Y vamos a partir con algo interesante porque es un caso donde creo que cometí un gran error y normalmente eh, analizar un fracaso, sobre todo cuando es propio, sirve de mucho. Un éxito puede ser eh, por suerte. En todo caso, siempre el fracaso motiva un análisis y a corregir. Así que a partir de eso vamos a comenzar. Y comenzaremos con un caso indirecto. En esta situación clínica, ¿cierto? Podemos ver una paciente que consulta porque tenía un inconveniente. ¿Qué inconveniente creen ustedes que tenía? Ese inconveniente era la presencia de una fractura del borde incisal distal del diente 2.1. Ese era su motivo de consulta, no otro. Por ende, podríamos decir que su demanda estética no era alta. Le propusimos obviamente hacer algo diferente, dado que la carilla de resina compuesta que tenía en el incisivo central ya no cumplía con los propósitos y seguramente en su momento sí lo había hecho, ¿ya? Y vamos a tratar de darle una nueva solución. Le indicamos además que en su incisivo lateral, en el 2.2, tenía, ¿cierto?, una restauración que estaba ya pigmentada en los márgenes con un grado de infiltración y además ese diente tenía un cambio de coloración, motivo por el cual se le sugirió hacer un clareamiento, pero en su historia clínica nos indicó que ya había recibido 2 clareamientos anteriores sin un resultado favorable. Así que decidimos trabajar el tema mediante odontología restauradora dentro de un rango lo mínimamente invasivo posible. ¿Cuál fue nuestra propuesta de trabajo para los dientes 2.1 y 2.2? La confección de 2 carillas de resina podría haber sido una alternativa, pero decidimos trabajar con cerámica. Para ello, obviamente, necesitamos un muy buen laboratorio que interactúe con nosotros de manera directa y nos permita trabajar con certeza de que el resultado va a ser adecuado a lo que queremos. Nuestro trabajo esencialmente consiste en una preparación adecuada, una impresión adecuada y una cementación adecuada. El arte viene del laboratorio. Aquí vemos la preparación o las 2 preparaciones que hicimos, tratando de ser lo más conservadoras posibles, conservando los puntos de contacto y disminuyendo levemente el borde incisal en aproximadamente 1,5 milímetros, ¿cierto? Y el desgaste en vestibular fue aproximadamente entre 0,5 y 0,7 y de aproximadamente 0,8 milímetros en las zonas proximales. Aprovechamos de eliminar la restauración y hacer un socavado adicional. No lo restauramos con el concepto de que la cerámica tuviera una mayor superficie de contacto.
La terminación, siempre sugiero yo, que se haga con instrumentos manuales de todas las zonas terminales de la preparación. Para eso, ¿cierto? Hay instrumentos ideales, pero una cureta Gracie es una excelente herramienta que nos permite una muy buena terminación, que podemos reafilar muchas veces y que nos da mucha certeza y control en el trabajo. Les sugiero aquellas rígidas para este tipo de prestaciones. Bueno, aquí estamos tomando la impresión y vamos a hacer una impresión simultánea con silicona por adición. Como material de restauración transicional, consideramos la aplicación de una resina compuesta de monocapa o un incremento y hicimos las dos carillas ferulizadas de tal manera de que no tuviéramos tanto riesgo de desprendimiento, porque no íbamos a hacer ninguna técnica adhesiva, solamente íbamos a usar la retención mecánica para mantener las restauraciones transicionales en boca. Ahí estamos conformando las restauraciones para realizar los provisionales a mano alzada. Ya estamos concluyendo la fase de aplicación del material restaurador y hemos hecho algunas caracterizaciones con el instrumento para después polimerizar, dejarlas caracterizadas. Como pueden ver, le hicimos algunas caracterizaciones con un sellante de puntos y fisura opaco. Al retirarlas, obviamente va a ser muy simple. Utilizamos un jacket para extraerlas y contracción en sentido del eje mediante un jacket y o un extractor de puentes. Retiramos ambas. Y aquí estamos probando las restauraciones que nos envió el laboratorio. Quedamos muy satisfechos con el resultado inicial. Estas fueron probadas con glicerina líquida incolora. Procedemos al grabado, utilizamos un ácido fluorhídrico al 10%, en este caso solamente por la fotografía, ¿cierto? La mayoría de los ácidos fluorhídricos que ustedes conocen tienen una coloración amarilla, pero para el ámbito fotográfico, el producto de Ivoclar, que desgraciadamente no llega al mercado chileno, lo conseguimos porque hicimos este caso para ellos. Tiene un color rojo o anaranjado que nos hace un mejor contraste para la fotografía, pero no tiene diferencia desde el punto de vista clínico. Hacemos el grabado ácido, ¿cierto? Con ácido ortofosfórico al 37% durante 25 segundos. Comenzamos con 15 en la aplicación en la zona dentina y hasta 25 segundos en la zona de los márgenes en esmalte. Posterior a ello vimos, ¿cierto?, el resultado del efecto del material del ácido ortofosfórico y colocamos los materiales aislantes para una cementación adecuada, ¿cierto? Utilizamos matrices de acero inoxidable de 0,05 milímetros que nos permiten manejar pequeños espesores de material, impidiendo que las restauraciones y el cemento se adhieran en las zonas proximales y a los dientes vecinos. Aquí vemos una terminación en cervical, ¿cierto? Siempre considerando un buen aislamiento que nos permita ver todos los márgenes nítidos y trabajar con límites idealmente secos durante la fase de cementación, como ustedes saben. Estamos colocando las restauraciones que fueron cementadas mediante un cemento especial para carillas, un cemento de fotocurado para carillas, pero sabemos perfectamente que a veces la utilización de una resina fluida nos permite trabajar mayor variedad de colores, mayor variedad de densidades y además a un costo más razonable. Y este es nuestro resultado. Y aquí está mi fracaso, porque desgraciadamente seleccioné una resina compuesta pigmentada. Y como ustedes pueden ver, se genera una mayor saturación en la zona media hacia la zona cervical, que obviamente es donde la carilla es más translúcida, ¿ya?
como este caso estaba presentado para una revista revista científica alemana, sugerimos al paciente la posibilidad de recambiar las restauraciones. Pero me planteó que por ningún motivo estaba muy contenta y satisfecha con sus restauraciones y no quería incursionar en nuevas restauraciones, a pesar de que yo me comprometí a hacerlas exactamente igual, con el mismo laboratorio, sin costo para ella, y aún así nos dijo que no, que estaba muy satisfecha con el resultado final. Igual publicamos el caso y muy pocas personas, muy pocos colegas hicieron observaciones sobre el resultado estético. Aquí vemos el antes y el resultado final un mes y medio después de cementadas las carillas de disilicato de litio. En este caso utilizamos disilicato de litio. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que queremos plantear? La selección de color es una etapa crucial en todas las fases de la odontología, tanto restaurada directa como indirecta. Y podemos cometer errores, y esos errores se pagan. Pero uno siempre aprende de aquellos. Sigamos, ¿cierto? Cuando uno selecciona color, en términos generales, se va a las propiedades. Y las propiedades, como está considerado, las vamos a analizar un poco más profundamente de lo que se hace habitualmente. Sabemos que el color es un tema tremendamente subjetivo y que depende de muchas variables. La longitud de onda que somos capaces de percibir, o las longitudes de onda que somos capaces de percibir con el ojo humano son muy limitadas y en un rango muy pequeño. En general somos capaces de discriminar muy poca banda o longitud de onda, en muy poca frecuencia. Los colores visibles son un espectro muy pequeño de las ondas electromagnéticas. Y dentro de ellas, piensen además que nosotros nos vamos a mover en este rango, entre el naranja y el amarillo, donde se encuentran la gran mayoría de los colores odontológicos. Tres son las características, ¿cierto?, principales que requerimos de una fuente lumínica ahora para tener un grado de estabilidad en el momento de selección de color. La temperatura, que se habla de una temperatura promedio de 5500 Kelvin, ustedes pueden verlo, ¿cierto?, en muchos de los productos que pueden encontrar para iluminación, donde se indica la temperatura de color, que es el rango donde vamos a poder generar menor distorsión respecto de otras longitudes de onda complementarias. La cantidad o intensidad lumínica, ¿cierto? Se habla de una intensidad de 1600 a 2100 lux. No debiera ser más, tampoco menos, para tener un ambiente de trabajo adecuado. Todos trabajamos normalmente en horarios que no son, o en condiciones de luz que no son las ideales para seleccionar color. Y si bien la norma o el estándar dice que uno debiera seleccionar, ¿cierto?, en luz natural, en un día despejado, alrededor del mediodía, nosotros hacemos odontología estética en horarios muy diversos a eso y vamos a seguir haciéndolo. Por lo tanto, hay que tratar de estandarizar nuestro sistema de luz al interior de nuestra consulta. Para eso existen instrumentos, ¿cierto?, que nos permiten saber. Lo otro es la calidad de la luz. Se habla de un rango mayor a 900 CRI. Son todos aspectos que ustedes van a poder estudiar en forma individual, pero que en general uno los puede encontrar fácilmente sin necesidad de tener que profundizar tanto, ¿ya? Tenemos incluso hoy día tubos fluorescentes o incluso LED que trabajan en el formato fluorescente o de la estructura de los antiguos tubos fluorescentes que nos permiten conseguir todas estas propiedades y tener un ambiente controlado para seleccionar y registrar color. La primera dimensión del color, como ustedes saben, siempre la más simple de explicar, es aquella que establece las longitudes de onda que el cuerpo rechaza. La paradoja es que nosotros vemos una superficie, un cuerpo, una estructura del color de todas aquellas longitudes de onda que él o los cuerpos no son capaces de absorber. Todas aquellas que reflejan, ¿cierto? Y hablamos, ¿cierto?, de amarillo, de verde, de azul, como
características o nombres o denominaciones para lo que coloquialmente se llama color y que técnicamente se denomina tinte. Dentro de los colores, ¿cierto? Aprendimos en algún momento que los colores primarios eran aquellos con que trabajamos en el preescolar, ¿cierto? Azul, amarillo y rojo. ¿Hay alguna diferencia con ellos respecto de los colores primarios ópticos? ¿Se recuerdan cuáles son los colores primarios ópticos? Dos iguales a los colores pictóricos, uno distinto, ¿cierto? El amarillo se intercambia por el verde. Y la combinación de todos ellos nos permiten ver la gran gama de colores que somos capaces, o la pequeña perfil de longitud de onda que somos capaces de magnética. ¿Cómo se codifican y cuáles son los tintes a nivel dentario? Los tintes se codifican con letras en odontología y ciertamente la compañía Vita tiene la mayor cantidad de trabajos de investigación, de reportes, y es el estándar que más se utiliza, ¿cierto? Y en su codificación Vita usa 4 letras para identificar los colores. ¿Efectivamente hay 4 colores en el muestrario Vita? No, no es así. Solamente a analizar. La escala Vita contiene, ¿cierto?, paletas que identifican con esas 4 letras, pero la realidad es que la escala Vita solo posee 2 tintes, naranja o marrón y amarillo. El tinte A es el tinte naranja, el tinte B es el tinte amarillo, y las categorizaciones de C y D son variantes, en el caso del C, de un amarillo con más o menos valor, y en el caso de D, de un naranja con más o menos valor. Por lo tanto, si yo quisiera ordenar en forma real los tintes que hay en la escala Vita, debiéramos agrupar los tintes o las paletas A con las D y las paletas B con las C. De hecho, la gran mayoría de los casos clínicos van a estar concentrados en esta zona de las paletas y no debiéramos buscar normalmente más allá. Se habla de que entre el 72 y el 78% de los casos se encuentran en este rango. Por lo tanto, si no los encontramos aquí, deberíamos ir al otro extremo, a la zona de los B, en el rango D, el amarillo. Y en último término, utilizar el rango del D, ya que el C es una variante bastante más compleja y que no es muy común en la población occidental. Un trabajo del profesor Didier Guerci establece que el 72% de los occidentales tenemos dientes de color en el rango del tinte A. Nuestra segunda dimensión de color corresponde a la saturación, y eso se explica bastante fácilmente diciendo que es la cantidad de tinte que tiene un cuerpo determinado. Mientras más saturado, más contiene el tinte. Es decir, un tinte azul está más saturado que uno celeste, pero son el mismo tinte. O sea, es la intensidad lo que varía. ¿Cómo se codifica la saturación en odontología? Con números. Mientras más saturado, el número es más alto. Mientras menos saturado, el número es más bajo. Ya tenemos 2 identidades de los tintes Vita, ¿cierto? O de los colores Vita. El tinte y la saturación. Y hablamos de saturaciones bajas cuando estamos en el rango hasta el 2, saturaciones medias entre el 3 y el 4, y toda saturación superior al 5 la hablamos como saturación alta. Por lo tanto, si vemos un producto que nos dice que es un A2, entendemos que es un tinte anaranjado y que posee una saturación baja. Jueguen ustedes después a verificar que cada una de las paletas de la escala Vita sea en el rango de lo que ustedes están
midiendo, ¿cierto? La tercera y la más difícil, pero la más importante paradojalmente en odontología, propiedad del color es el valor o brillo, o luminosidad, o cantidad de gris, que no está bien, exactamente bien dicho, pero es la cantidad de brillo que tiene específicamente un tinte a una saturación determinada. Si tenemos, por ejemplo, un trozo de tela o de papel que tiene un tinte amarillo a una saturación determinada y colocamos sobre él un filtro translúcido gris, esta zona de concentración, ¿cierto?, posee el mismo tinte a la misma saturación, pero a un valor menor. Esta zona tiene mayor valor, en cambio esta zona de acá tiene un valor menor. Otro ejemplo es como vemos en pantalla, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo vehículo cuya pintura está en esta zona del mismo tinte, la misma saturación, pero un valor menor, y al pulir permitimos que aumente el brillo y tenemos una saturación igual, a un tinte igual, pero a un valor mayor. Ahora, ¿cómo se identifica el valor en odontología? Ahí tenemos un problema, porque Vita no indica en forma específica en sus productos tradicionales cuál es el valor de los materiales o productos, ya sea directos o indirectos. Pero en general podemos decir que existe una correlación inversa entre el valor y la saturación. Es decir, mientras más alta sea la saturación, ese producto tiene menor valor y viceversa. Por lo tanto, si hablamos de un tinte anaranjado, ¿cierto?, para la codificación A y una saturación 2, estamos hablando en general de un valor medio a alto. Si habláramos de una A5, tendríamos el mismo tinte anaranjado a una saturación alta y a un valor bajo. Un muy buen ejemplo para establecer valor es el tema del clareamiento, ¿cierto? Y particularmente cuando utilizamos escala de grises. Si bien aquí vemos una variante desde el tratamiento al inicio, al término del tratamiento en cuanto a modificación de valor, que es la principal característica que modifica el clareamiento, en la versión de escala de grises se ve mucho más claramente. Ahora, si los dientes fueran superficies opacas, estaríamos listos. Prácticamente no tendríamos que discutir nada más. Afortunadamente, porque lo difícil es entretenido, tenemos dos tejidos que se comportan muy distintos frente a las variantes de color, sumándole una propiedad que algunos autores, ¿cierto?, varios de ellos se han adjudicado a la autoría, de la cuarta propiedad del color, que sería la translucidez u opacidad, ¿cierto? El comportamiento óptico del esmalte es más bien el de un cristal y el comportamiento óptico de la dentina es más bien de una superficie opaca. Y así vamos a tener que manejarlos. Recuerden los colores primarios de pictóricos, los colores primarios ópticos. En el caso de la dentina utilizaríamos los colores primarios ópticos, perdón, pictóricos, y en el caso del esmalte utilizaríamos los colores primarios de la óptica, ¿cierto? Como les decía, para algunos como Magne y otros, esta sería la cuarta propiedad del color. Y eso tiene una connotación muy relevante, dado que vamos a trabajar con dos tejidos que son muy distintos, el esmalte y la dentina, ¿cierto?, donde el contenido orgánico de ambos y la cantidad de agua va a ser relevante en el efecto óptico final. Y a eso tenemos que sumarle que ambos tejidos están superpuestos y cada uno de ellos genera un efecto sobre el subyacente o el sobre expuesto. Si esto lo llevamos ahora a la práctica, a los materiales, y analizamos una jeringa como esta, ¿cierto?, de un producto de la Coltene, ellos usan la nomenclatura de A2. ¿Qué significa eso? En términos generales ya sabemos que es un material que tiene características de un tinte naranja, de una saturación baja-media, pero que su translucidez es intermedia,
lo que se llama un body o un cuerpo, ¿cierto? Semeja a una dentina de baja opacidad o a un esmalte poco translúcido. Claro, en espesores podemos jugar con aquello, pero hoy día sabemos que existen materiales que tienen translucidez variable que nos permiten semejar mucho mejor el esmalte y la dentina. Sin embargo, estos productos universales tienen una aplicabilidad clínica muy importante y tenemos que saber manejarlos. Ojo, cuando usemos grandes volúmenes vamos a estar hablando de dentina y cuando usemos espesores pequeños vamos a estar hablando de esmalte. Si ustedes ven aquí, yo siempre presento este caso que hice en el año 1990, hace ya muchos años, ¿cierto? Donde se hizo un clareamiento desvital en este diente, ¿cierto? Clareamiento desvital en este diente y un clareamiento vital en este diente. Y adicionalmente se recambiaron las restauraciones por dos biomateriales de distinto fabricante. Fue el desafío que nos hizo mi profesor de posgrado para tratar de conseguir, junto con un clareamiento completo, un resultado estético bastante razonable y, ojo, con materiales de características universales, es decir, con una translucidez estable, una translucidez única. Entonces tenemos básicamente dos opciones para trabajar con resina. Trabajar con las tradicionales y jugar con los espesores, como por ejemplo, ¿cierto?, una codificación A3, o empezar a utilizar productos estratificados de translucidez variable con materiales que semejan dentina, ¿cierto?, que ya vienen con un tercera codificación, ¿cierto? Dentina implica opacidad o esmalte, ¿cierto?, que nos permiten jugar mucho mejor para imitar. Entonces, los tradicionales, ¿cierto?, estaríamos hablando de su nombre, que es el tinte. Su apellido paterno vendría siendo, ¿cierto?, la saturación, y su apellido materno, que no lo usa, ¿cierto?, estaría hablando de un valor alto a medio y una translucidez adicional cercana a una dentina translúcida o un esmalte levemente opaco o tinteado. En el caso de los materiales estratificados, como tenemos este que ya no se fabrica en el mercado, ¿cierto?, estamos hablando de un A35 dentina o un A2 dentina, ¿cierto? Y estamos hablando entonces de un material que semeja a un tejido mucho más opaco. Por lo tanto, si lo usamos en espesores muy grandes, nos va a enmascarar lo que hay bajo él. Ciertamente existen gran variedad de materiales que hoy día nos permiten opacar muy altamente en pequeños espesores y para eso tenemos ciertos materiales que tienen una opacidad mucho más alta. Es decir, hablamos de un A2D opaco. Ya tenemos materiales que semejan dentina, materiales que semejan body o cuerpo que a veces no llevan, ¿cierto?, el apellido. Estos serían los universales, ¿correcto? Colores de esmalte o jeringas que simulan esmalte, de translucidez media o esmaltes tinteados, jeringas que imitan translucidez extrema, ¿cierto?, y aquellos materiales o tintes que nos permiten hacer caracterizaciones y opacantes de bajo espesor y mucho contenido de pigmentos para enmascarar lo que uno quisiera dejar no visible. Entonces, si tenemos que hablar hoy día de la principal característica de los materiales restauradores directos estéticos, es el concepto de translucidez variable. Lejos es tal vez la propiedad más relevante. De ellos tenemos ejemplos como por ejemplo, como alternativa, ¿cierto?, este producto de la compañía Miseria, una compañía italiana, me imagino que algunos ya lo han trabajado, es un material muy bueno, pero todos estos productos tienen un gran defecto, requieren de un proceso de entrenamiento muy importante, porque uno debe adaptarse a las características de su codificación, su textura, su manejo. Este producto contiene 9 dentinas, 3 esmaltes, 2 efectos, 3 intensos y tiene algunas jeringas de uso para imitación de gingiva.
En la misma línea, ¿cierto? Ya no disponible en el mercado chileno, todavía disponible en el mercado americano, tenemos este producto de la Dentsply, que tiene la gran ventaja de que nos decía, si yo quiero obtener un color final de estas características, tengo que combinar un opaco como este, un cuerpo como este y un esmalte como este, en espesores relativamente indicados, ¿cierto? Eso nos daba una ayuda para conformar una restauración que imitara la... Todas estas técnicas, todos estos materiales hacen obviamente que los clínicos requieran de mucho tiempo y entrenamiento. Las compañías se han dado cuenta de eso y han ido un poco de vuelta hacia atrás a tratar de desarrollar materiales que, si bien mantengan el concepto de opacidad semejante a la dentina y translucidez semejante al esmalte, tengan un menor número de jeringas para que sean más fáciles de utilizar. Como por ejemplo este producto, ¿cierto? Cenamax Duo de Dentsply, que reemplazó para el mercado chileno al Aesthetics, que cuenta solamente con 8 jeringas. Y esas 8 jeringas, en teoría, permiten generar prácticamente todos los efectos deseados. Recuerden lo que planteaba Dietzi. Aproximadamente el 72% de los seres humanos tenemos nuestros dientes de color naranja, es decir, en la codificación A. Y aproximadamente el 75% de ellos se encuentra en el rango entre el A2 y el A3,5. Por lo tanto, donde sí tenemos que tener un rol relevante es en los volúmenes. Ese es uno de nuestros grandes desafíos hoy día para realizar una restauración que sea altamente mimética. Aquí tenemos esta presentación, se la voy a enviar a Rodrigo, de hecho ya la tiene, en formato PDF para que ustedes la puedan revisar. Tenemos, ¿cierto?, la codificación y el equivalente de los códigos de la compañía Dentsply para este producto respecto de la escala Vita clásica. Este es otro de los problemas que tenemos en odontología restauradora directa, estética. Las compañías, si bien muchas de ellas utilizan la codificación Vita para sus dentinas, algunas de ellas no lo hacen y tienen sus propios códigos, y además la diversidad de nombres que existen para los esmaltes hace muy difícil poder comenzar a utilizar un producto nuevo sin entrenamiento previo. En el caso de Filtek Z350, que reemplazó a otros productos que utilizábamos previamente, es un material que de disponibilidades que no todas llegan al mercado chileno. Lo mismo sucede para Empress Direct, que reemplazó, ¿cierto?, al Four Seasons de la compañía Ivoclar, y que una de las cosas interesantes que tiene este producto es que establece claramente el grado de translucidez que tienen sus productos que otras compañías no declaran. Aquí, por ejemplo, tenemos que las dentinas tienen una translucidez entre el 7 a 8%. Fíjense la diferencia respecto, por ejemplo, de algunos de los productos que semejan esmaltes semitranslúcidos o prácticamente translúcidos que pueden llegar a tener una translucidez superior al 50%. Y eso juega un rol relevante en el momento de hacer una... Por otra parte tenemos, por ejemplo, Miris 2, que codifica sus dentinas en virtud de codificación no Vita, les pone su propia codificación. Y habla de saturaciones S, ¿cierto?, de dentinas de 0 a 7, a pesar de que ya eliminaron una, ¿correcto? Porque se utiliza. Y ellos mismos plantean en sus prospectos que en general solamente cambiaron la S por la A de Vita, pero en general tienen la misma. Pero, como ya les mencionaba, donde tenemos los problemas es generalmente en la codificación y la posibilidad de entender la lógica que se está trabajando en los esmaltes. Muchos de ellos tienen nombres muy especiales y características muy particulares, ¿cierto? Este tenía, por ejemplo, 6 y finalmente quedó con 5. Mi sugerencia es que ustedes busquen cualquier biomaterial que tenga muy buenas características y una codificación Vita en las dentinas y compren el equivalente al A1, A2, A3, A3,5 y A4.
Con esas jeringas prácticamente van a poder simular todas las dentinas de un paciente dentro del rango razonable de más allá del 70% de los pacientes. Y en el caso de los esmaltes, busquen algún esmalte que les indique que no tiene pigmentación casi, y busquen un esmalte que les dé alto valor, un esmalte que les dé un valor medio y un esmalte que les dé un valor bajo. Con esas 8 jeringas ustedes podrían ser capaces, entendiendo que hoy día prácticamente todos los biomateriales se pueden combinar sin problemas, es decir, comprar dentinas de una compañía y comprar esmaltes de otra, sin tener problemas de compatibilidad. ¿Cierto? Y además, ¿cierto? Establece, como les mencionaba, que tiene algunos efectos que en oportunidades sí los vamos a necesitar, pero básicamente tal vez el más relevante de los que podemos usar es un tinte blanco. ¿Y de dónde podemos sacar un tinte blanco sin necesidad de comprar un tinte de una compañía? De una jeringa de un sellante de punto de fisura de fotocurado que sea opaco blanco. Otras dos propiedades que tiene el tejido dentario y que no tienen otras estructuras es la fluorescencia. Siempre cuento el caso de este colega que nos solicitó hacerle, él era un residente de otro programa de especialidad y le solicitó a los residentes de nuestro programa hacerse unas restauraciones en el grupo 2. Uno de nuestros colegas residentes hizo las restauraciones con muy buen resultado ante la luz natural, pero cuando este colega llevó a sus hijos a un salón de juegos infantiles donde había luz ultravioleta, sus hijos le indicaron que no tenía los 4 incisivos anteros superiores. ¿Por qué? Porque este material no contaba con esa propiedad. Por lo tanto, es importante, tanto para la luz visible, pero mucho más en situaciones especiales, poder considerar aquellos materiales que sí indican y demuestran tener fluorescencia para su trabajo, ¿cierto? Revísenlo porque es relevante. La opalescencia, ¿cierto? También es otra característica relevante en el tejido dentario y que algunas resinas compuestas son capaces de imitar. Cuando no somos capaces de imitarla, vamos a tener que usar pigmentos y eso nos implica un paso adicional. Por lo tanto, también es importante conocer las características adicionales, translucidez, fluorescencia y opalescencia de los biomateriales con que trabajamos. El esmalte, por ende, como dice Araujo o Araújo, el restaurador, no el periodoncista, el esmalte es tan importante en la definición del color por su efecto opalescente. Existen resinas que tienen características opalescentes como esmalte y eso hay que saber conocerlo como les mencionaba porque si no, esos efectos hay que generarlos mediante tintes. ¿Qué podemos hablar en clínica? ¿Cómo consigo que mis restauraciones pasen más desapercibidas de lo normal? Primero, aplicar conceptos de imitar la naturaleza, es decir, utilizar, ojalá, materiales para imitar el esmalte y materiales. ¿Dónde elegimos el color de esmalte? Normalmente en la zona cervical, donde elegimos el color o la jeringa que vamos a utilizar de esmalte. Perdón, de dentina en la zona cervical, de esmalte en la zona incisal. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente no hay esmalte y aquí prácticamente no hay dentina. Si yo quisiera partir desde un color base, obviamente debo elegir el color en la zona de la zona nuclear o de cuerpo del diente. ¿Cierto? En el núcleo, ¿cierto? Aquí lleva el peso la dentina, pero sí tenemos el efecto del esmalte como conjunto. Por ende, esta zona es la que deberíamos utilizar para elegir si queremos utilizar una paleta que nos diga cuál es el color final. Si queremos componer, tenemos que elegir la dentina en esta zona y el esmalte en esta otra. Es decir, si queremos descomponer, seleccionamos un solo color final en esta zona. Si queremos descomponer, necesitamos seleccionar 2 jeringas en 2 lugares distintos.
Un efecto muy importante es el del tejido periodontal. En muchas oportunidades esto no lo consideramos como relevante y sí lo es, ¿ya? El marco periodontal es fundamental para una adecuada estética del resultado de nuestra restauración. Aquí vamos a ver una especie de simulación, ¿cierto? Hicimos un esquema, les pido disculpas por lo burdo del esquema, pero creo que siempre es útil. Aquí vemos lo clásico que nos pasa cuando estamos frente a una restauración donde hemos seleccionado adecuadamente el tinte, la saturación y el valor de nuestras restauraciones. Pero la hicimos con una resina de tipo universal, o sea, de una sola translucidez. ¿Qué es lo que habitualmente nos sucede? Si miramos el diente desde frente, prácticamente pasa desapercibido, solamente se ve la zona proximal un poco más opaca, ¿ya? Pero si nos detenemos y no hemos hecho un muy buen bisel de características adecuadas, vamos a ver todo el contorno de la restauración, sobre todo cuando la visualicemos de distintos ángulos. ¿Cuál es nuestro consejo para poder conseguir una restauración más mimética? Utilizar los mismos materiales. ¿Tenemos o no la posibilidad de hacer un bisel? En esto hay una discusión, ¿cierto? En todo caso, siempre se recomienda que el bisel no sea un bisel lineal, sino que vaya siguiendo distintas profundidades y además un contorno irregular para engañar al ojo humano. Pero hoy día podríamos decir que prácticamente no necesitamos el bisel. ¿Por qué? Porque el bisel tenía básicamente dos objetivos en su inicio. Uno de ellos tenía una función biomecánica, que era aumentar la superficie de adhesión de los materiales restauradores. Y la segunda era hacer pasar el material desapercibido, porque al disminuir el espesor de los materiales universales se iba adelgazando la capa de material y haciéndose más translúcido. Hoy día podemos decir con un grado de certeza que nuestros sistemas adhesivos son tan buenos que no necesitamos el bisel por motivos biomecánicos y que tenemos materiales estéticos que simulan esmalte que nos permite no necesitar hacer el bisel por razones estéticas. Con esto no estoy diciendo que no lo hagan, solamente que es una alternativa más para conservar estructura dentaria sin necesidad de remover estas estructuras. Ahora, vamos a seguir con la secuencia para hacer esta restauración con dos jeringas. No necesariamente dos incrementos, pero dos jeringas. La combinación de dos productos. Un producto que reemplace la dentina y que generalmente tratamos de que sea levemente más saturado que el resultado final. Y, ¿cierto? Un material de esmalte que para poder colocarlo tenemos que resguardar dos situaciones. Primero, mantener una zona no restaurada con el material de dentina en proximal y dejar un volumen en vestibular suficiente para poder colocar una capa de al menos 1 milímetro de un producto de esmalte que nos genere ese efecto sobre la dentina que, combinado al ser polimerizado, nos permita generar una restauración mucho más mimética, ¿cierto? Con un resultado como este, donde efectivamente podemos ver algo de la zona proximal, pero la posibilidad de ver la transición de la restauración al resto de la estructura dentaria es mucho más. Si lo vemos desde proximal ahora, ¿cierto? Siempre hablamos de que la cara palatina la podríamos hacer perfectamente con solo dentina, dado que el único que ve la restauración desde palatino somos nosotros, y sí resguardar el volumen de tejido hacia proximal, ¿cierto? Hacia proximal y hacia vestibular para poder colocar una capa de esmalte que nos permita tener una restauración que sea lo suficientemente adecuada en volumen para asemejar la dentina y posteriormente el esmalte.
Si vemos este caso, ¿cierto? Yo siempre les planteo y les pregunto qué es lo que es. Desgraciadamente ahora no podemos interactuar mucho, pero yo siempre les planteo a mis residentes y a los colegas que estos son dos racinomas malignos, ¿ya? Y que necesitan ser eliminados, ¿cierto? Que deben ser extirpados. Tantas alternativas para hacer muy buenas restauraciones que no necesitamos hacer restauraciones de mala calidad o de terminación inadecuada. Aquí tenemos el caso clínico, ¿cierto?, de una restauración de amalgama que tuvo una fractura cúspide. En la radiografía, desgraciadamente no la tenemos en esta imagen, había una lesión secundaria bajo la amalgama, motivo por el cual retiramos la amalgama completa, ¿cierto? Pero antes de hacer eso, un proceso que Araújo describe como el proceso de selección de color en virtud de la ecuación. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Si el color final que queremos tener es A35, si el diente es A35, ¿cierto? Y la dentina es A3, lo que hacemos es detener, ¿cierto?, nuestro trabajo un momento para decir, ya, si el color final que yo quiero tener es entre A2 y A3, es decir, si pudiéramos hablar de un A2,5, y vamos a partir con una dentina más saturada de A3,5 como base, ¿cierto? Dependiendo del espesor del esmalte, nuestro color de esmalte a seleccionar sería el color final, es decir, el A2,5, partiendo de una dentina A3,5, sumado a qué, a un esmalte de qué características, tanto de saturación como valor, deberíamos acceder para poder llegar a un resultado final de A2,5. Obviamente en ese caso el esmalte tendría que ser un A1,5. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar el esmalte más cercano, que es un A1E, y tratar de trabajar eventualmente con un espesor menor. En vez de 1, un 0,7 de este esmalte. Aquí vamos a ver el proceso de selección para una técnica en un diente posterior. Como tenemos dentina expuesta, podemos seleccionar el color de dentina directamente en una zona de alto dominio de la dentina. Y si queremos seleccionar el color de esmalte, vamos a utilizar el volumen de una cúspide. Así tenemos una combinación adecuada. Colocamos en aislamiento absoluto. Yo les debo decir que en general yo no trabajo con aislamiento absoluto, salvo para los dientes posterior-inferiores del segundo molar inferior, pero este caso que íbamos a presentar para una actividad en el mercado europeo obligaba siempre al trabajo con aislamiento absoluto. Lo que hicimos entonces fue tratar de sellar lo mejor posible. No era extremadamente fácil hacerlo, pero pudimos conseguir después de un rato imaginar la goma dique de tal forma que quedara en la zona circular y que no hubiera contaminación hacia la zona que íbamos a restaurar, como se ve aquí. Aquí hemos retirado la restauración de amalgama completa. Recuerden que les dije que había una lesión secundaria y vamos a proceder a colocar, después obviamente de la técnica adhesiva, reproducir la zona de dentina más voluminosa con un A3,5 dentina. Y vamos a utilizar y seleccionamos un color A1E para combinar y hacer un matching muy interesante entre una dentina altamente saturada o saturada y un esmalte muy translúcido y de baja saturación. Hacemos la preparación y la terminación final, como les decía, con de esmalte, y vamos a usar una técnica adhesiva de grabado grado selectivo, donde vamos a grabar solamente el esmalte y no vamos a usar ácido ortofosfórico en dentina, vamos a usar una dentina, ¿ya? En este caso no vamos a usar un protector dentinopulpar porque teníamos un volumen suficiente de dentina, incluida la dentina secundaria, formada a través de los años en este paciente que recibió su amalgama a una edad muy temprana. Aquí tenemos la preparación, ¿cierto? Y vamos a
¿cierto? Entendiendo de que tenemos varias alternativas y como les dije, lo que vamos a hacer es una técnica de grabado con ácido ortofosfórico en esmalte y la aplicación de un autograbante en dentina. Por lo tanto, lo que llamamos técnica de grabado selectivo. Volvemos a la clínica. Entonces, la mejor alternativa que tenemos ciertamente es el grabado ácido en esmalte. Eso es indiscutible y sigue siendo la mejor alternativa todavía a todas las técnicas innovadoras como los autograbantes en esmalte. Para aquellos que deseen, pueden obviamente hacer una técnica de grabado total. Nosotros hoy día hemos optado por varias razones, por el muy buen resultado que tienen hoy día los autograbantes en dentina, la menor posibilidad de generar sensibilidad postoperatoria a partir de no dejar una zona llamada muerta, ¿cierto? Que está grabada y no impregnada por los sistemas adhesivos. Pero un grabado diferido de esmalte durante 15 segundos y dentina durante 5 segundos también es. Después del grabado, ¿cierto? Podemos usar sistemas adhesivos de varios pasos o sistemas de un paso repetidos en varias capas. Con el propósito de tener un muy buen resultado adhesivo, también tenemos la alternativa de usar un sistema adhesivo de un paso y posterior a ello utilizar un intermediador adhesivo o una capa, ¿cierto?, de una resina fluida para aumentar el volumen de la capa de unión a la estructura. La otra opción, ¿cierto?, sigue siendo también hoy día los autograbantes como alternativa. Y los autograbantes, dentro de ellos, nosotros privilegiamos o sugerimos aquellos de múltiples pasos, por sobre los de un paso. Entonces, tenemos la posibilidad de grabar solo esmalte o un grabado total diferido. Insisto, hoy día nosotros privilegiamos por varias razones. La razón biomecánica, el grabado ácido en esmalte. La razón biológica, la utilización de un autograbante en... ¿Cierto? Y posteriormente sugerimos a sistemas adhesivos de múltiples pasos que estos ya eran autograbantes o la utilización de autograbantes de 2 o un paso, donde hoy día muchos de los autograbantes de un paso están funcionando bastante mejor que antes, ¿ya? En este caso entonces utilizaremos un grabado selectivo en esmalte con ácido ortofórico y un sistema de ácido autograbante de 2 pasos en esmalte y dentina. Vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a colocar una matriz. Ojo, como les mencionaba, de 0,05 milímetros porque nos permite generar ciertas anatomizaciones, ciertas caracterizaciones, ya que este material no tiene memoria. Tenemos variadas alternativas de matrices de bajo espesor y muy buena maleabilidad para tratar de generar estática, ¿cierto? Estamos grabando con ácido ortofosfórico el esmalte por 15 segundos. Luego lavar y secar. Aquí una de las consideraciones respecto de los sistemas adhesivos es que se sugiere, hoy día la evidencia recomienda, un frotado suave sobre el esmalte y un frotado lo más enérgico posible, dentro de un rango razonable, ¿cierto?, en de la dentina, hasta obtener lo que podemos ver en pantalla antes de polimerizar, ¿cierto? En este caso usamos la compañía Coltene en 2 pasos. Una vez que hemos aplicado el sistema adhesivo, ¿cierto?, podemos ver cómo hemos considerado una terminación adecuada y vamos a hacer en etapas, ¿cierto? Aquí vemos una graficación de cómo vamos a reconstruir. Primero, ¿cierto?, vamos a colocar una primera capa, ¿cierto?, de la capa de esmalte proximal. Esta clase 2 en una clase 1. Como una de las tantas técnicas, ¿cierto?, que sugerimos para la conformación de la zona proximal y una muy buena adaptación
y conformación del punto de contacto o zona de contacto en intensidad, ubicación y altura es la utilización de conformadores de contacto, ¿cierto? Restauradores de resina no son condensables, son solo empacables, por lo tanto necesitamos alguna ayuda, ¿cierto? Para eso, ¿qué hacemos? Colocamos la banda matriz y modelamos la estructura, pero necesitamos adicionalmente a la conformación algún instrumento que nos permita generar con el material restaurador incorporado de tal forma de que se adapte sin vulnerar las zonas donde tenemos aislado y tenemos puesta nuestra cuña, ¿cierto? De tal forma de que quede un punto de contacto adecuado. Aquí tenemos, ¿cierto?, de la compañía Ivoclar Vivadent, una alternativa y otros conformadores de puntos de contacto, ¿cierto?, que nos permiten presionar y generar un puente que nos dé una certeza de que tenemos un punto de contacto adecuado y que posteriormente no vamos a tener que realizarlo nuevamente. ¿Ya? Y luego comenzamos, ¿cierto?, a hacer incrementos de material de esmalte para obtener una o transformación de esa clase 2 en una clase 1 que nos permite incluso a veces retirar la matriz y trabajar con mayor confiabilidad y con mayor comodidad de las zonas anatómicas en de dentina, como sabemos, evitando la confrontación de más de dos paredes, ¿cierto? Incremento, de tal forma de ir manejando, controlando y dirigiendo en lo posible la contracción de voluminización y manejando el estrés de contracción de voluminización, permitiendo además ir haciendo una conformación anatómica, ¿cierto? Incrementos. Aplicamos capas de dentina, ¿cierto? Para terminar posteriormente aplicando en oclusal que nos permitan dar la translucidez adecuada y que nos permitan ver bajo nuestro esmalte oclusal y las zonas reconstruidas la dentina altamente saturada, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto?, podemos colocar algún pigmento. No les gusta que hagamos esto, me dicen, doctor, me hizo caries. No, si es una caracterización, no, tiene caries, sáquelo. A veces el arte no es bien entendido, ¿ya? Aquí estamos utilizando un pigmento, una muy buena alternativa hoy día en el mercado es esta set de pigmentos que tiene la compañía Coltene, que se llaman Paint on Color, un muy buen. Verificamos los contactos oclusales y ya tenemos una conformación adecuada. Ciertamente, como ustedes lo saben mejor que yo, tenemos que utilizar un papel de 11 micrones. Los papeles articulares convencionales no registran en forma adecuada los contactos. Y posteriormente a eso, un muy buen acabado de pulido. Estas alternativas de esta tesis que hicimos hace muchos años atrás, el concepto de que el pulido siempre debe ser hecho en húmedo. El pulido hecho en seco tiende a degradar la superficie del material restaurador. Aquí tenemos el resultado final con una restauración satisfactoria para el paciente y para nosotros, solamente con la utilización de una variante de una técnica que puede ser muy simple, ¿cierto?, en lo teórico, que es la utilización de materiales de translucidez. Ahora vamos a ir un ratito a los indirectos. Alternativa de la composición o descomposición, lo que les mencionaba, partir de un color final o a través de la combinación de varios colores o de jeringas o de materiales, ¿cierto?, de potes, conformar un resultado final a partir de la combinación de esmaltes y dentinas. Hoy día una sugerencia que nosotros siempre hacemos es invertir en esto.
un kit Vita 3D Master. La gran ventaja que tiene este producto o este kit es que está hecho para una selección rápida y fácil. La primera plantilla que tenemos dentro de la caja nos permite, en virtud de lo que planteó Dietschi, seleccionar sobre la base de un solo tinte, ojo, el color o la paleta que más se parece a lo que nosotros. Por ejemplo, vamos a seleccionar solamente el valor. O sea, en la primera paleta son solamente un tinte y utiliza un solo tinte para permitir elegir de distintos valores. O sea, lo que vamos a seleccionar es solo valor. ¿Cuál de las paletas se parece más a nuestro caso clínico? Es lo que tenemos que hacer. Buscamos y seleccionamos, por ejemplo, que consideramos que el valor 2 es el más cercano a lo que queremos realizar. Una vez que hemos hecho la selección del valor 2, ¿cierto? Ya tenemos una etapa muy relevante de la selección, ya que la segunda fase tiende a ser mucho más simple. Una vez que hemos elegido el valor, vamos a ir dentro de la escala de valores 2, vamos a buscar la paleta DON 2 y vamos a elegir saturación y tinte. En general, la posibilidad de error es mucho menor y eso es lo que estamos tratando de plantear en esta actividad. La selección de colores es un desafío tremendamente subjetivo y lo que estamos tratando de hacer es objetivizar para que aquellos que no tenemos tantas capacidades para seleccionar color lo podamos hacer de la mejor manera y con la menor cantidad de errores posible. Ahora elegimos el valor y estamos listos. Solamente para finalizar les quería comentar, ¿cierto?, que nosotros tenemos un grupo muy interesante de colegas de la Universidad del Paraíso trabajando en la autoridad restauradora y hace algunos años atrás, por ahí por el 2004, el doctor Rodrigo Rubio de nuestra cátedra comenzó un trabajo con personas, ingenieros de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso para desarrollar una tecnología de selección de color. Múltiples pruebas, ellos fueron capaces de diseñar un prototipo que estuvimos probando varios años de algo muy parecido a una cámara digital que nos permitía elegir varias cosas. Lo primero, muy relevante, esta cámara es universal, es decir, si nosotros cargamos distintas bases de datos de distintos materiales, de distintas marcas, nos va a decir cuál es el material más adecuado de todas las marcas para utilizar en un caso clínico. Lo otro, nos va a permitir trabajar tanto materiales directos o indirectos, dependiendo de lo que tengamos cargado en nuestra base. Y adicionalmente, nos va a sugerir volúmenes, que hasta el día de hoy todavía no hay un instrumento que haga eso. O sea, nos va a decir, coloque 2 milímetros de dentina A2 y 1 milímetro de dentina A1 para obtener el color final que usted desea. ¿Ya? Para eso fue diseñado con un sistema de iluminación propio, o sea, no depende de otros, que tiene luces en el formato visible y luz ultravioleta. Tiene una cámara que captura imágenes que son procesadas por el equipo. La imagen que se tiene se puede guardar digitalmente y el instrumento procede a una pantalla posterior táctil, como muchas de las cámaras digitales, para controlar todas las funciones. ¿Ya? Tiene una memoria de alrededor de 2 GB, al menos lo que trabajamos en el inicio, que puede ser transferida a su PC y fácilmente exportada y enviada, ¿cierto? Y esta, ¿cierto?, como les mencionaba, realiza un mapeo. Yo le pido a la cámara que me diga que para tal diente quiero hacer una restauración y me dice la combinación de materiales y colores y espesores que debo usar para conformarlo. ¿Ya? Interesante, ¿no? Y es un producto desarrollado por chilenos. Aquí tenemos un caso clínico para mostrar, gentileza del doctor Rubio, él lo hizo, ¿cierto? Una paciente que tenía una restauración que no estaba en perfectas condiciones.
se hizo el mapeo de color y le sugirió una combinación para materiales directos, tanto esmalte como dentina, ¿cierto? Aquí hizo el mapeo. Y después de hecha la restauración, nosotros volvemos a registrar con ONRIS y ONRIS nos dice si lo hicimos bien o todavía de colores. Desgraciadamente, dado que no hubo ninguna compañía internacional interesada en desarrollar, el equipo todavía permanece en la etapa de prototipo. Esperamos que algún día alguien considere a estos ciudadanos del fin del mundo para estimarlos como razonables de generar un equipo de alto nivel. Nosotros estamos muy orgullosos con los trabajos que hizo el doctor Rubio y nosotros pudimos apoyarlo con varias tesis para evaluar. Ahora a continuación les dejo mi mail por cualquier inquietud y continuará el doctor Raimundo Sarmiento para explicarle algunos resultados de las investigaciones en los últimos años. Un breve descanso con él. Muchas gracias.